En la exposición de motivos, el anteproyecto señala que las cárceles del Chipote, donde actualmente opera la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, se torturan y se someten a malos tratos a los privados de libertad. La iniciativa de ley cuenta con los votos de todos los diputados de la bancada democrática. Estas celdas tienen más de 80 años de estar torturando, reprimiendo al pueblo de Nicaragua, y desde esa óptica queremos que en este mes de la patria hagan suya esta propuesta, que escuchen el clamor de la población y que lo declaren una vez que ya el cierre definitivo de esto, pues que lo declaren un museo nacional, ¿verdad? Para que la nueva generación recuerde todos estos atropellos y vejámenes que se dieron en estas celdas, ¿verdad? Que son mazmorras, en otras palabras, no son celdas. Ahí es donde llevan gente a ser torturada, asesinada y desaparecida. ¿El respaldo total de la bancada democrática? A esta iniciativa tiene el respaldo total de la bancada democrática para que se cierre esa cárcel de una vez por todas, se declare museo y patrimonio de la nación. Significa eso que para la historia de Nicaragua tiene mucho contenido y realmente no podemos mezclar el contenido histórico de un gran valor que significa eso para la relación que hay en este momento, que es de tortura, apresamientos, y esas situaciones no deben de ser, no es compatible, entonces sí los vamos a apoyar. Pero los diputados sandinistas, miembros de la Comisión de Paz y Gobernación del Parlamento, aseguran que no existen informes serios que comprueben que en esas cárceles se practica la tortura. No existe informe de ninguna institución internacional que señale que hay una práctica de la Policía Nacional de Nicaragua en donde esta institución realice torturas, malos tratos, tratos crueles, inhumanos, degradantes, tal y como señala la Convención Internacional contra la Tortura y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Se han presentado casos aislados y en muchos de estos casos la Policía Nacional ha tomado medidas y ha establecido sanciones distintas, inclusive sanciones drásticas, contra los oficiales que han cometido este tipo de acciones. Yo he tenido amigos que han estado ahí y a mí no se me ha informado de que los hayan torturado. Porque por muy aliada que sea al Frente Sandinista, no voy a callar una tortura que me le hagan a un miembro de mi gente. Porque siempre lo he dicho y lo he recalcado. Soy aliada. No soy militante ni soy títere de nadie. En el pasado, la Policía Nacional ha rechazado enérgicamente los señalamientos de algunas personas que se quejaron de maltratos durante su encierro en estas celdas. Sin embargo, la institución no permite que los organismos defensores de los derechos humanos realicen una inspección para constatar in situ el estado de esta prisión que causa terror a muchos. Jonathan Castro, 100% Noticias, El Canal. Aquí tenemos en la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, aparece la definición de lo que es tortura y se establece pues de que todo aquel acto que inflige dolor a la persona, ¿verdad?, que inflige sufrimiento y que cuyo objetivo es lograr una declaración, lograr una confesión o simplemente castigar a la persona, es tortura, ¿verdad? Bajo esa lógica también no es solamente hablar de las cuestiones de carácter físico, sino también de todo aquello que constituye una tortura psicológica, ¿verdad? Entonces, bajo esa lógica, Nicaragua es signatario de este instrumento también de Naciones Unidas, ¿verdad?, desde el 5 de julio del 2005, y también la Convención Interamericana contra la Tortura de la Organización de Estados Americanos, que también
es signataria en Nicaragua desde 1987. Y también se ha establecido el 26 de junio como el Día Internacional, ¿verdad?, de apoyo a las víctimas de tortura, ¿verdad? Y Naciones Unidas ha reflexionado sobre esto y ha establecido que el torturador destruye la integridad de la persona, destruye su honor, su honra, desprecia la dignidad humana y trata de minimizar e imponer su poder sobre la persona que es víctima de la tortura. Aquí tenemos también las obligaciones del Estado de Nicaragua, que están establecidos en los pactos y en la convención, ¿verdad?, donde se establece que tiene que penalizarse todos los actos, debe prohibirse todos los actos de tortura, deben investigarse todos los actos de tortura y deben también hacer modificaciones en la legislación nacional para prohibir y penalizar. El protocolo facultativo, que es el último instrumento de Naciones Unidas para el tema de la tortura, establece un sistema de visitas a los centros penales, a los centros de detención, para que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos podamos visitar las celdas de detención, podamos visitar los centros penales y de esta manera también observar, prevenir la existencia de tortura, ¿verdad? Establece claramente dos mecanismos. Uno es el Subcomité de Prevención de la Tortura, que es una instancia internacional de Naciones Unidas, y dos, la obligación de los estados de crear un mecanismo nacional de prevención de la tortura, el llamado MNP, en el protocolo. El artículo 36 de nuestra Constitución Política claramente establece y prohíbe la tortura, ¿verdad? Prohíbe que las personas sean sometidas a tratos inhumanos, crueles y degradantes, y cuando hablamos de esto no solamente estamos hablando de una acción física, sino también de la tortura psicológica. Cuando ustedes van al Chipote se dan cuenta que por la parte de arriba pues se mira todo, se ve algo normal, hay oficinas, etcétera. Pero las cárceles de tortura están en la parte subterránea. Lamentablemente nosotros como CPDH no hemos tenido la oportunidad de visitar las cárceles, sin embargo, los testimonios de las personas que han pasado por ahí nos dan cuenta de cuáles son las situaciones, ¿verdad? Aunque algunos colegas a nivel latinoamericano han dicho, por ejemplo, que existen en Venezuela cárceles de tortura, que existen en Guantánamo cárceles de tortura, que han existido en Chile y en todos los países que han tenido regímenes dictatoriales a lo largo de su historia, nos han dado cuenta de que han existido cárceles de tortura, ¿verdad? Pero nosotros en este momento nos vamos a concentrar en que el Chipote ha existido a lo largo del tiempo y a través de los diferentes gobiernos. Ahí tengo yo un recorte sobre la prensa en sus 80 años, donde dice que los estudiantes de la Universidad Centroamericana de la UCA estaban protestando por las torturas que se cometen en las cárceles de la Oficina Nacional de Seguridad. Para los que no se acuerdan o los que no han leído, ¿verdad?, la Oficina de Seguridad Nacional era el aparato de represión del Estado somocista, ¿verdad?, y era la instancia que administraba las cárceles del Chipote en los años 70, que en los años 70 no se llamaba el Chipote, sino que le decían la Loma, ¿verdad?, o el búnker, las cárceles del búnker, las cárceles de la Loma, ¿verdad? Ahí tenemos también cómo, ¿verdad?, después del 79, quien pasó a administrar estas cárceles es la Dirección General de Seguridad del Estado, la famosa DGC, ¿verdad?, que fue dirigida por el excoronel en retiro Lenín Serna, ¿verdad?, que después de eso pasó a ser parte del ejército también, ¿verdad? Desde su creación han funcionado como lugar de represión e intimidación. Tenemos testimonios que desde el año 54, Pedro Joaquín Chamorro fue parte de los que visitaron las cárceles del búnker, las oficinas de la Seguridad Nacional, y fueron torturados ahí, ¿verdad? Este testimonio lo pueden leer, ¿verdad?, en el libro de Pedro Joaquín Chamorro, Estirpe Sangrienta. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Inloco en 1981 dio cuenta de la situación, las condiciones del Chipote, ¿verdad?, y dijo claramente que eran inaceptables las cárceles, ¿verdad?, que son insoportables las condiciones de hacinamiento, de alimentación, de higiene y de cuidados médicos que se dan en estas cárceles. Ya desde el 81 estaba claro de que estas son condiciones inhumanas, infrahumanas, ¿verdad? Ahí hay otro testimonio que aparece
en un libro, en un artículo que publicó Pablo Emilio Barreto en su sitio web, donde destaca de que en la Loma de Tizcapa habían tortura, que incluso utilizaban chuzos eléctricos en el tiempo de Somoza. Tenemos algunos testimonios de los años 80 y de los años 90 donde todavía ese tipo de cosas siguen utilizando. En 1985 la Comisión Permanente de Derechos Humanos en su informe dice que no hay la posibilidad de visitar estos centros de detención. Y aunque ese informe tiene 30 años, bien cabe ahorita decir lo mismo, ¿verdad? Desde que asumió Ortega el poder, tampoco han podido ustedes... Nosotros no hemos visitado en ningún periodo de gobierno, no hemos podido visitar las cárceles subterráneas del Chipote, ¿verdad? En los años que tiene de existencia. Hemos ido al Chipote en la parte de afuera, en la parte de la oficina, pero nunca nos han permitido hacer una inspección sobre las celdas subterráneas, las cuevas que sirven de celda, ¿verdad? Y este informe, a lo largo de los diferentes gobiernos, en este informe, como les decía, hace 30 años el informe de CPDH en 1985 daba cuenta de que no era posible visitar el Chipote. Y lo decimos 30 años después, todavía no ha sido posible. Incluso nosotros en los últimos años hemos podido visitar cualquier celda policial que le hemos solicitado a la Policía Nacional. Pero cuando lo hemos solicitado visitar el Chipote, nos han negado la posibilidad de inspeccionar esa cárcel, ¿verdad? Por ahí han pasado diferentes personas por diferentes motivos. En los años 70 pues se pensaba de que era solamente para los opositores políticos del régimen somocista. En los años 80 también tuvo esa lógica, pero en los últimos años ya la lógica ya no tiene una lógica claramente establecida o específica. Ahí pasa todo el mundo, siempre y cuando la gente que maneja el poder, los hilos del poder, decida que van a pasar por ahí. Tenemos testimonios de amas de casa que han pasado por ahí, acusadas por robo, ¿verdad? Tenemos testimonio de gente acusada por narcotráfico que ha pasado por ahí. Por ejemplo, el caso de los Televisa pasaron por ahí, ¿verdad? Acusados de crímenes como homicidios y asesinatos pasaron por ahí, han pasado por ahí, ¿verdad? El que estaba, el último detenido que mató a su familia pasó por ahí, ¿verdad? Protestantes contra el canal, protestantes de diferentes cosas y casos han pasado por ahí. Entonces ya no es que solamente a los delincuentes de alta peligrosidad los ponen ahí, los ponen a cualquier persona que esté afectando, digamos, el poder claramente establecido, ¿verdad? Bueno, y ahí habría que decir que el último caso dramático fue de la persona que apareció ahí que se ahorcó supuestamente, ¿verdad? Y los familiares de esa persona, que fue en abril esa situación, dicen de que ellos no creen en esa versión de la policía, a pesar de que ellos trataron de sustentar con el reporte de medicina legal esa situación. Ahí sacamos esa fotografía de la prensa, donde hace un resumen de las personalidades que han pasado por ahí. Y entonces ahí tenemos a Daniel Ortega, que pasó por ahí en los 70, Arnoldo Alemán, que pasó por ahí en los 80, y creo que también después, Pedro Joaquín Chamorro, ¿verdad? Enrique Bolaños estuvo también ahí en los 80, como líder del COSEP. Agustín Jarquín Anaya creo que estuvo ya en la época de los 90, y Byron Jerez también estuvo en la época de los 90. Pero sí habría que revisar, ¿verdad?, de que en el caso del ingeniero Agustín Jarquín, en el caso de Byron Jerez y otros de cuello blanco, incluso creo que el doctor Alemán, cuando pasó ya en estos últimos periodos por ahí, fueron alojados en unas celdas especiales que hicieron en el exterior, ¿verdad? Esos no conocieron las cuevas, las cárceles cuevas que hay debajo de la loma de Tizcapa, ¿verdad?, que es prácticamente el Chipote. Nosotros en septiembre del 2013 presentamos ante la Asamblea Nacional la iniciativa de ley solicitando a la Asamblea Nacional que emitiera una ley que cierre, clausure el Chipote, ¿verdad?, y que lo declare como un museo histórico. Un museo histórico que sirva para que las nuevas generaciones conozcan la situación de tortura que se ha vivido ahí y se sensibilice sobre la necesidad
la obligación y la responsabilidad que tenemos todos los nicaragüenses de evitar a toda costa que se vuelva a vivir esa historia de tortura y de crímenes que se han vivido en el Chipote. El Chipote es el símbolo de la tortura que ha pervivido a lo largo de diferentes gobiernos de diferentes signos, ¿verdad? En los 70, los que ahora son gobernantes fueron torturados en las cárceles del Chipote, ¿verdad? En los 80, el gobierno sandinista utilizó estas cárceles para torturar a todas las personas que se le oponían, ¿verdad? Y así han venido pasando diferentes personas por las cárceles del Chipote, y en este último periodo hemos visto cómo se ha vuelto a darle mayor utilidad a esta celda en el sentido de utilizarlas como celdas de tortura, ¿verdad? Entonces, por eso estamos demandando el cierre definitivo del Chipote, y vamos a convocar a toda la sociedad nicaragüense, a la ciudadanía en general, a los partidos políticos, vamos a convocar también a la empresa privada, vamos a convocar a los líderes religiosos evangélicos y católicos, a que unan sus voces a este clamor nacional de eliminar, erradicar totalmente la tortura de nuestro país, y como símbolo de esa decisión de erradicar la tortura en nuestro país, que se cierre definitivamente las cárceles del Chipote. A lo largo de estos años son incontables las denuncias. Solo este año hemos recibido más de 40 denuncias de la gente que estuvo en el Chipote, y a lo largo de los años, como te digo, son constantemente. Solo el año pasado se recibieron más de 50 de la gente que estuvo detenida en el Chipote, y en este sentido, pues, los testimonios que dan las personas son testimonios lamentables. Pero algo importante, que no solo es el hecho de que te torturen físicamente, aquí hay tortura psicológica, y con solo el hecho de estar allí en un cuarto oscuro, que no hay ventilación, eso es una tortura psicológica. ¡Basta ya! De cárceles oprobiosas. ¡Cerremos el Chipote! Uno de los argumentos que tiene la CPDH para el cierre de las celdas del Chipote es que su infraestructura tiene más de 80 años. Además, la Comisión Permanente de los Derechos Humanos propone que estas instalaciones sean convertidas en un museo. Primero, que ya tienen más de 85 años estas cárceles. Segundo, porque los testimonios de las personas dicen que son cárceles, son mazmorras, en donde no hay ventilación, no hay luz, es decir, no hay luz, no hay claridad, son cárceles húmedas. Y el hecho, con solo el hecho de llevar a una persona allí, ya está violándole sus derechos. Es una tortura psicológica. Nosotros en el 2013 introdujimos en la Asamblea Nacional esta iniciativa de ley para que clausuren este centro de la Dirección de Auxilio Judicial, y se busquen los recursos para crear nuevas cárceles y que estén de acuerdo a la condición de la dignidad de la persona. El vicepresidente de la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional dijo a 100% Noticias que esta decisión le corresponde a los altos mandos de la Policía Nacional y que desconoce si Auxilio Judicial cuenta con las condiciones básicas para los reos. La verdad es que no tengo conocimiento ocular, pues, que yo haya visto las instalaciones y que haya visto los daños de las instalaciones, porque hay instalaciones viejas, pues, pero no necesariamente si le dan mantenimiento es un argumento para decir que hay que cerrar el auxilio judicial. Y estas decisiones prácticamente obedecen a los mandos de la Policía Nacional, a Gobernación, a otras autoridades prácticamente, pues nosotros no tenemos conocimiento como Comisión de Paz. De acuerdo con un informe de este organismo de derechos humanos, en el Chipote han estado presos 3 presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, Enrique Bolaños y Arnoldo Alemán, así como otras personalidades de la política nacional. Donaldo Hernández, 100% Noticias, El Canal. Vamos a continuar con más información. La comunidad nicaragüense en Miami está haciendo eco de la iniciativa de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos acá en el país para exigir el cierre de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas mejor como el Chipote. En Estados Unidos se están realizando cabildeos para apoyar esa iniciativa de la CPDH. Veamos.
buscar y lograr el cierre de esta cárcel que representa ignominia, que representa tortura, que representa tristeza para el pueblo nicaragüense, para muchos del pueblo nicaragüense. Aquí, como te vuelvo a repetir, habemos muchos nicaragüenses que pasamos por esas cárceles, pasamos tortura, pasamos vicisitudes y muchas cosas en esas cárceles que no queremos, que yo no quiero que otros nicaragüenses pasen. Así es que 100% y vamos a hacer campaña para que también el gobierno de Nicaragua escuche el deseo de los nicaragüenses, que es que se cierren esas cárceles porque son unas cárceles de tortura. Según Marcos Carmona de la CPDH, Iglesia respalda el cierre de El Chipote. Twitter para usted, @laprensa, y también puede visitar nuestro archivo noticioso en nuestro canal de videos de YouTube. Ahí estamos como La Prensa Nicaragua 1. Iniciamos nuestras informaciones. Este jueves, directivos de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos sostuvieron un encuentro con obispos de Managua. Conozcamos qué temas se abordaron en esa reunión. Luego de un encuentro con los obispos de la Arquidiócesis de Managua, la Comisión Permanente de los Derechos Humanos aseguró tener el respaldo de los jerarcas católicos para que se realice el cierre de la cárcel El Chipote, donde aseguran existe tortura. Ellos han expresado su respaldo total a esta iniciativa. Ya ellos nos han expresado que en la carta del 21 de mayo fue uno de los puntos que se le puso al gobierno para que se clausuren estas cárceles, y que van a seguir, ¿verdad?, con esta lucha, con esta iniciativa que hemos iniciado y que la respaldan en su totalidad. De tal manera que nosotros como CPDH nos sentimos contentos porque ellos en alguna medida están siempre dispuestos a respaldar esta iniciativa. Carmona explicó que la erradicación de las torturas en las cárceles del país debe ser iniciativa de la institución para el fortalecimiento y profesionalismo de la Policía Nacional. Aquí nosotros no es que queremos estar criticando por criticar, queremos tener a una policía respetuosa de la Constitución, respetuosa de las leyes y que le dé seguridad y garantía a los y las nicaragüenses. Y en este sentido, cuando te hablo seguridad, es que si te van a detener debe ser dentro de los procedimientos y que estén en una cárcel dentro de la dignidad de la persona. Gracias por continuar informándose con Noticias LPTV. Si el gobierno de Daniel Ortega decidiera cerrar y clausurar las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, sería una excelente estrategia política a su favor. Veamos quién dice esto. Si el inconstitucional presidente Daniel Ortega opta por cerrar las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, sería una estrategia política favorable en términos de respeto a los derechos humanos en el país, afirma Violeta Granera. El cerrar El Chipote no va a resolver los problemas estructurales o los problemas de abuso del poder, que eso es una cuestión que tiene que ver con un cambio de cultura política y con un mayor respeto a la democracia y a los derechos humanos, pero sin duda sería una prueba, aunque modesta, de voluntad política de dejar atrás hechos que pensamos que nunca se iban a volver a repetir, pero que efectivamente continúan las denuncias. Granera recuerda que estas celdas a lo largo de la historia han sido el símbolo represivo de regímenes autoritarios y violadores de los derechos de los nicaragüenses. Todas las dictaduras que han habido, este ha sido un lugar donde se ha abusado y se ha violado los derechos humanos de los detenidos. Esa es una razón importante, y la otra razón es que son instalaciones sumamente viejas y que tienen un ambiente de secretismo y de irrespeto a la dignidad de la persona humana que trae malos recuerdos. Inclusive sabemos que gente del Frente Sandinista que ahora está en el poder pasaron por ahí y fueron víctimas también de violaciones a sus derechos humanos. El cierre de las celdas de El Chipote podría derivarse como parte de un proceso de corrección de justicia bajo la iniciativa de la misma Policía Nacional, es lo que afirma el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Es que no se trata de una celda en particular donde hay tortura. O sea, si el tema es cómo vas a garantizar que si porque esa se cerró no va a haber tortura en otra, eso te garantiza que deje de haber tortura. Es que este es un tema más de prevención, de educación,
de aplicación de justicia, de corrección de justicia. Eso es parte del mejoramiento que tiene que haber en cada organización, en cada institución. Sin embargo, destacó también el bajo nivel de problemas carcelarios en nuestro país en relación a los países del Istmo Centroamericano. Nicaragua es uno de los países que tiene menos problemas con el sistema penitenciario de toda la región de América Latina. Este es un tema nuevamente, de cómo lo querrá vender. Si tuviéramos si tuviéramos un repuesto, si tuviéramos la infraestructura alterna que ya te permita hacer esto, perfecto. El tema es, existe esa infraestructura alterna para poder hacer esto. ¿Lo vas a cerrar y qué vas a hacer? ¿Vas a asignar entonces a los que están presos en las cárceles en menos estructura? Falta de voluntad política de las últimas administraciones gubernamentales es lo que mantiene aún abiertas las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial del Chipote, según la CPDH. Se han buscado recursos para hacer árboles, árboles metálicos. Hombre, ¿cuánta plata no se ha gastado en eso? ¿Por qué no hacer cárceles que vayan de acuerdo a la condición de la vida humana? Acordémonos que la persona lo que pierde es su derecho a la libertad, pero deben de haber cárceles dignas. No estamos pidiendo hoteles 5 estrellas. Lo que propone este organismo de derechos humanos es declarar museo histórico este sitio, que ha servido como lugar de tortura desde la dictadura somocista. Que se cerrara, que la Asamblea Nacional declarara museo histórico y que se garantizaran recursos para que nuestra futura generación conozca de lo que fueron esas cárceles tenebrosas, igual como se hizo con el Coyotepe. En el Coyotepe igual, eran túneles. Desde diciembre del 2013, la CPDH introdujo la iniciativa de ley en la Asamblea Nacional. Sin embargo, hasta este momento, duerme el sueño de los justos. Este viernes, la Comisión Permanente de los Derechos Humanos oficializó a Roger Castaño como su representante oficial en Miami para velar por los derechos de los nicaragüenses en ese estado. Muchos de nosotros tenemos familiares en los Estados Unidos y que son sujetos de violentación de los derechos humanos, y hay que darle un seguimiento a estos casos y a estas situaciones que se presentan de esos 11 millones de nicaragüenses que están viviendo en los Estados Unidos. Entre los principales temas a abordar está devolver el voto a los nicaragüenses en el exterior y dar seguimiento al cierre de El Chipote. La ley manda al gobierno de Nicaragua a que cedule a todos los nicaragüenses que nos encontramos en el exterior, y esto no ha sido posible porque no hay voluntad política del gobierno para cedular a los nicaragüenses en el exterior. Nosotros vamos a demandar, como hemos venido haciéndolo desde hace mucho rato, pero ahora como institución de CPDH, vamos a demandar al gobierno para que cumpla con la cedulación de los nicaragüenses en el exterior. De ahí nos maltrataron, nos pegaron y nos trataron feo. Después nos llevaron arriba a la cárcel y de ahí 2 minutos lo más que nos tuvieron y nos sacaron para el Chipote. En el Chipote comenzaron a preguntarnos porque yo era la que más sangraba de la cara, y nos comenzaron a decir que ay, mira, iban a dejar 30 años desde que llegamos. Lo único que yo pensaba era en mis hijos, porque cómo iban a sobrevivir. Yo tengo 5 niños. Eso fue horrible. Cada persona, cada policía se lo reían. Y yo le expliqué, porque uno por uno fuimos platicando con ellos y decía, pero ¿qué andan haciendo ahí si eso es mentira? ¿Por qué se dejan engañar por las personas? Octavio es un mentiroso, los está engañando, nosotros lo hemos visto, que él ha recibido dinero, pero yo decía, eso es mentira, y si yo he andado muy de cerca con Octavio, eso es mentira. Entonces nos dice, yo lo sentimos mucho, pero ustedes van a estar aquí 30 años porque están acusados por terrorismo. Y yo decía, ay, Dios santo, pero por favor, yo les rogué, por favor, saquen. Yo necesito mantener a mis hijos. Además, yo estoy luchando por ellos, porque no me quiten mi casa, el gobierno no me la regaló. Yo necesito luchar por ellos, yo ando por una causa justa. Más sin embargo, nos llevaron y no nos dejaron dormir ese día cuando
Estábamos en la celda, me dejaron solita en una celda y al rato llevaron a otra muchacha porque la habían puesto con un varón, no recuerdo cuál de ellas era, pero nos llegaron a ver. Después nos volvieron a sacar, yo andaba demasiado cansada, demasiado golpeada y mojada, andábamos mojadas y llenas de desperdicio porque nos habían echado desperdicio. Entonces ellos nos sacaron y comenzaron a entrevistar, la primera entrevista, nos pusieron en un espejo y ahí nos comenzaron a hablar, nos hablaban feo como... Que hablen ustedes, ¿por qué no tenían miedo cuando andaban en el canal? Hablen, ahora sí van a hablar. Esa es, preguntaban, esa es, no. Entonces la que sí, hablaban por teléfono. Entonces yo le decía, pero es que no he hecho nada, yo no hice nada, yo no tiré piedra. Habían otras personas que tiraron piedra, pero que nosotros no éramos. Entonces, bueno, la primera entrevista nos preguntaron el nombre, que dijéramos en el espejo el nombre, nos tomaron fotos. Ahora están con miedo, nos decía. Y cuando estuvieron allá tirando piedra, querían volar la pipa, no decían nada. Bueno, nos volvieron a meter de nuevo sola. Como a la media hora, tal vez porque no nos dejaban dormir, nos volvían a sacar de nuevo. Y nos volvieron a preguntar, pero ya otros policías, y ya otra vez las preguntas, que qué hacíamos ahí, que si yo siempre he andado, que tienen fotos, nos estaban diciendo que tenían fotos de nosotros, donde estuvimos tirando cosas, donde andábamos palos, donde andábamos machetes. Yo le decía, pero eso es mentira, yo le decía yo. Además, dice, díganos la cuenta, cuánto dinero han recibido, cuánto dinero es lo que han agarrado, decime, porque nosotros vimos cuando vos estabas agarrando dinero, a nosotros no, tus otros compañeros están diciendo que vos agarraste dinero. No, pero eso es mentira. Yo les dije, vayan a ver mis cuentas, vayan a ver mis hijos cómo se visten, si mis hijos son pobrecitos, yo soy pobrecito. ¿Acaso no ven mi forma de vestir? Yo no tengo dinero, yo ando aquí porque yo no quiero salir del lugar, a mí me gusta donde yo vivo, yo soy feliz donde yo vivo. Bueno, después de eso nos volvieron, después de eso nos pusieron en grupo y nos dijeron que teníamos que bañarnos de madrugada porque iban a cortar el agua. Todos los días cortaban el agua. No nos dejaban tomar agua, aguantamos hambre. El primer día no nos dieron de comer, que era el 24 no recibimos comida hasta en la tarde. Una comida que estaba mala, con los dedos estábamos comiendo porque nos pasaron un platito y lo compartimos, 2 en cada plato compartimos. Estaba mala la comida, era gallo pinto, pero estaba mal ese gallo pinto. Después nosotros escuchábamos a los varones que no habían recibido agua y decíamos, nosotros tenemos agua porque ya nos habían puesto juntas a todas. Y después nosotros decíamos, pobrecito ellos. Y después nos pusimos a cantar y a orar y a pedirle a Dios que nos sacaran de ahí. ¿Usted pensó que eran esos últimos días? Sí, yo pensé, ahora sí nos van a matar porque ellos ya de comienzo nos dijeron que ahí íbamos a morir, que nosotros no íbamos a sobrevivir, que nos iban a matar pues por terroristas, porque nosotros quisimos terminar todos los pinos. ¿Cuáles son las condiciones en que están esas cárceles? ¿Alguna cárcel oscura? Estaba oscuro, sí, es que ahí no entra luz. La única que tenía patio era la de nosotros, pero patio le dicen a ellos a un pedacito que entra luz, que entra sol, pero de cemento, todo es cemento. Yo siempre estuve durmiendo en el suelo porque solo habían 2 camas de cemento. Yo siempre estuve en el suelo y amanecía con el ojo inflamado, donde me pegaron, donde tenía sangre y como huelía feo. ¿La siguieron maltratando aún siendo mujer? No me pegaron, solo maltrato psicológico fue lo que me estuvieron dando, pero ya no me pegaron. Me amenazaron con quitarme a mis hijos. Esa estadía que usted estuvo ahí en el Chipote, ¿la dejó marcada? Sí, claro que sí. Eso es horrible, eso es horroroso. Cada vez que oigo que tienen a alguien ahí, yo pienso, pobrecito, sí. O escucho, alguien se mató ahí, eso es absurdo, ahí nadie se puede matar, ahí no hay de dónde colgarse, es una gran locura, es una gran mentira, es una estupidez, es que ahí no hay de dónde colgarse. Si los barrotes son chiquitos, los de una puerta, el resto de la puerta es no hay hueco, no hay nada, donde si una mano es lo que entra ahí, pero ahí no hay forma de colgarse, que dicen que se colgó el muchacho de aquí de arriba, que yo había escuchado eso. Yo estuve allí, o más bien dicho, me tuvieron allí en 2 ocasiones. Una vez en la época del somocismo, ya en la época del sandinismo no tuve
esa oportunidad. La primera vez fue en 1971 durante 12 días. Estas son cosas que no se pueden olvidar, ¿no? Por supuesto. Y la segunda vez en 1976, que fue un poco más durante 20 días, ¿no? Una situación verdaderamente tremenda, porque desde que a uno lo capturaban, y entiendo que así es ahora, en el mismo vehículo le ponían la capucha para que no mirara por dónde lo llevaban. Y uno no sabía a dónde lo llevaban, dónde lo metían, hasta que ya estaba allí, ¿verdad? En unas celdas muy estrechas. De inmediato, en las dos ocasiones, ¿no?, en las paredes habían unas argollas de hierro o de acero, ¿no?, y en ambas muñecas, ambas manos, ¿no?, con esposas, uncido totalmente. Ahí una cosa verdaderamente terrible, que a veces tenía que pedirle al guardia, al vigilante, al custodia, no sé cómo se le llama, que por favor me soltara por algún momento para poder descansar. Todo el tiempo estaba encapuchado. Solamente me quitaban la capucha cuando me llevaban a los interrogatorios para comer, a veces para dormir, pero entonces estaba eso en una absoluta oscuridad, no había manera de ver pues las condiciones. No sé si será igual ahora. Ahora, déjeme decirle, eso de mantenerlo uno encapuchado durante todo el tiempo, o prácticamente todo el tiempo, es una cosa terrible, es insoportable, es una tortura, porque además no es cuestión de que a cada cliente que llega le ponen una capucha nueva, es la misma capucha que le han puesto o que le habían puesto a un montón de gente, de manera que aquella cosa de lona, creo que eran de lona, hedía. Ahí estaba la saliva, el sudor, la sangre de quién sabe cuántas personas. Entonces era una cosa pues verdaderamente espantosa, terrible. Debo confesar, reconocer que no me sometieron a ese tipo de torturas técnicas, de choques eléctricos, chuzos, cosas que se describen, que algunos prisioneros han denunciado. Además, a mí no fue solamente golpe, y esa tortura psicológica extrema, para mí extrema, que eso fue en 1976, el fusilamiento simulado, ¿no? Me imagino que es para quebrar la resistencia psicológica de la persona. ¿Y en ese tiempo tuvo asistencia de la familia, asistencia legal, o estuvo incomunicado? No, mire, el sistema era que durante 10 días, como mínimo, el preso político lo recluían en esas instalaciones de las mazmorras de la Loma de Tizcapa. Y a los 10 días o 12 días o 20 días en el caso de 1976, lo cual ya era una violación de la ley, porque la ley establecía en aquella época 10 días para poner al preso, al reo, al detenido a la orden del juez, ¿no? Entonces, durante esos 10 días uno estaba desaparecido, no daban ninguna información, absolutamente, negaban que lo tuvieran a uno detenido hasta que ya era llevado al hormiguero. La primera vez, en 1971, me golpearon sin hacerme víctima de esas torturas técnicas que se describen en la literatura sobre este tema. Los interrogatorios, para lo cual sí le quitaban la capucha a uno bajo unos potentes reflectores, ¿no?, lámparas poderosas de una gran intensidad de luz y de calor, que es para mí otra forma de tortura. Mire, yo creo que ellos deberían cerrar voluntariamente esas instalaciones que evocan experiencias tan desagradables para nicaragüenses en 3 épocas distintas: la época somocista, la época de la revolución sandinista y ahora
la época del gobierno de Daniel Ortega. Yo creo que este gobierno debería más bien agradecerles a organizaciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos que están promoviendo la clausura, el cierre de esas instalaciones, porque de alguna manera pues eso hasta les lavaría la imagen, les lavaría la cara. Ellos podrían decir: estamos cumpliendo nuestros compromisos internacionales en materia de respeto a los derechos humanos, contra la tortura, etc. No entiendo realmente, no me parece inteligente esa obcecación en mantener contra viento y marea abiertas esas instalaciones, a menos que la idea sea inspirar temor. De manera que a mí me parece muy buena, muy importante esta campaña que se ha impulsado por parte de la CPDH de que se cierren estas instalaciones, que de ellas solamente quede el recuerdo de épocas muy tristes, muy oscuras, muy desagradables, que ojalá no se siguieran repitiendo. Te voy a dar mi testimonio de cuando a mí me echaron preso en el Chipote. Fue el 10 de noviembre de 1985. Trabajaba yo en el diario La Prensa como periodista, redactor de las noticias, de varias noticias, entre ellas las noticias religiosas. Ese día de que a mí me llegaron a capturar, yo recién acababa de haber venido a mi casa de habitación en Managua de una gira del cardenal, de esas giras que hacía el cardenal cuando fue nombrado y andaba visitando cada departamento. Ese día era un domingo, él estaba regresando de Chinandega y yo lo había acompañado dándole cobertura por parte de la prensa. Llegué a mi casa cansado, cuando nomás estaba buscando cómo voy a dormir, se aparecieron los de la seguridad del Estado, 2 vehículos, un UAG y un LADA, como con 8 personas, mostrando una orden de Oscar Loza, que en esa época pues estaba la ley de emergencia, algo así, ¿verdad? La cosa es que llegaron con orden de catear la casa, comenzaron a catear, se llevaron álbumes familiares, fotos, cartas pues de los mismos nosotros que habíamos estado estudiando fuera del país, y me llevaron a mí con todo y mi carro, ya como a las 11 de la noche, ya me llevaron al Chipote. Ya cuando íbamos entrando aquí por la loma detrás del Hotel Intercontinental, ahí me llevaban en el ADA, en medio del asiento trasero, y ahí nomasito me pusieron la mano en la cabeza para que baje la cabeza, porque no tiene que ver dónde lo llevamos, hasta que llegamos hasta un parqueo amplio, recuerdo. Y lo primero que hicieron, bajándome del carro, me metieron en la chiquita, una celda pequeña como de 1 metro de altura. Como la cosa es que te hacen quedar en esa celda chiquita como en una posición bien incómoda, pues, en donde no podés ni levantarte ni bajarte, porque si te bajás pegan las rodillas con el frente de la chiquita y no te puedes levantar tampoco. Ahí me tuvieron como 3 horas rendido. Ya cuando me abrieron la puerta yo caí de bruces directamente porque estaba rendido. Después me hicieron conducir a un lugar donde te toman las huellas digitales y te fichan, pues. Después te hacen quitarte la ropa y me dieron un gabán tipo overol mecánico
sin botones y sin zipper. Uno tiene que andar ahí, tenía que andar uno cubriéndose. Y me condujeron a unas celdas en un subterráneo que había un enorme pasillo con celdas a cada lado. Ahí me tocó que me pusieran una celda del lado izquierdo y me metieron una puerta de hierro doble, sellada completamente la celda, tipo hormigón las paredes, un hoyo ahí abajo para hacer las necesidades y un camarote de asbesto cemento helado a esa hora, y ahí estuve. Ahí era terrible. A la medianoche eran las horas privilegiadas que ocupaban los interrogadores para llevarte a la sala de interrogatorio, que era una tortura. De por sí uno estaba con la tortura ahí, con solo de que te llevaran ahí, los familiares no sabían nada, y a vos nadie te informaba nada, solo te metían ahí en esa celda, y ya te llevaban como a las 12, 1 o 2 de la mañana, eran las horas del suplicio interrogatorio. Te comentaba, te llevaban a un cuarto bien nítido, de aire acondicionado, y pasabas de lo caliente, es decir, a lo frío. El que te interrogaba estaba bien bañado, todo, y uno pues bien humillante de la forma de cómo te hacían esas cosas. Y había alguien que con una cosa me pegaba en el estómago. En eso estuve cuando me acuerdo que oí unos golpes en la celda donde yo estaba. Entonces después puse mi oreja pegada a la pared, y para escuchar lo que estaba hablando el otro hombre me decía que cuánto tiempo yo tenía de estar ahí. Yo le decía que una semana, entonces él me decía que tenía más de 2 meses. Entonces a mí uno pensaba pues lo último, que estando ahí en el chipote era lo último ya que te iban a desaparecer. ¿Usted pensó que iba a morir? Yo pensé que ahí me iban a desaparecer, que iba a morir. Después, bueno, yo salí ya, estuve el 14 de noviembre, del 10 al 14 de noviembre, ya como a las 6 de la tarde me dieron libertad, me obligaron a que me afeitara para no dar mala impresión cuando yo saliera afuera. Tuvo pues un final feliz ese día que salió, porque ese día nacía mi hija, que mi esposa estaba embarazada, y ese día propiamente, en el momento que yo nací, salió mi hija. Entonces salí de mi casa al Hospital Bautista, y ahí pues a contar y a recuperarme de toda la mala experiencia. Me dijeron antes de darme libertad: mira, la próxima vez, me dice, que andes metido en cosas, no te vamos a ir a traer, sino que vas a aparecer, me dice, en un cauce con los ojos llenos de hormigas. ¿Cómo eran esas condiciones de esas cárceles? Mira, las condiciones de esas cárceles realmente estaban subterráneas. La celda era de más o menos unos 2 por 3 metros, ¿verdad? La respiración ahí se hacía imposible, casi imposible. Había un orificio que iba desde el cielo, que era una plancha de concreto, ¿verdad? Y salía un tubo como tubo de agua. Era el través del cual nosotros, los que estaban en las celdas, respiraban, pues a través del cual yo respiraba. A medianoche, cuando estaba yo dormido, medio quedándome dormido, porque ahí no da tiempo incluso ni para estar dormido, pues, ni para dormir. La comida que te daban era aquellos frijoles que eran fritos con manteca de ballena, ¿verdad? Quedaban todos feos aquellos frijoles blancos con la manteca encima cuando se enfriaban. Yo no comí durante todos esos días que tuve. ¿Ah?
las cárceles completamente oscuras que uno no se miraba la palma de la mano. Y la puerta sellada de hierro que tenía una puertecita en medio, una puertecita de arriba que era gobernada por el carcelero que estaba afuera. Esa la abría en cualquier momento. Si vos estabas medio dormido, te despabilaba, te encendía la luz porque la luz estaba gobernada también por fuera y te preguntaban tu nombre y nada más y después volvían a cerrar. Y después te llegaban todas las noches a interrogatorio de que si vos eras de la CIA, que si vos escribías para los medios de afuera de la Contra, etcétera, pues. Una tortura psicológica inmensa, pues la que te daban ahí. Incluso me decían de que algún familiar mío de que era del Frente Sandinista y le habían preguntado sobre mí y que había dicho de que ahí me tuvieran, que no me dieran libertad. O sea, que te hacen perder las esperanzas sentimentales de los más seres queridos que vos querés, pues, y te hacen creer de que esos no están contigo, ¿no? ¿Cómo no? Me golpearon en el estómago. El Chipote se debe cerrar porque ahí es un centro inmediatamente que te hablan del Chipote, es un centro de tortura. Con solo el hecho de ir ahí, pues, y estar en esas cárceles es una tortura. Y el hecho de que no le den cuenta a tus familiares, mi esposa fue a la Casa 50 famoso, que era el lugar en donde citaban a la gente a declarar por cualquier denuncia de cualquier CDS o cualquier oreja sandinista, eran llevados a la Casa 50 y entonces mi esposa fue a preguntar a la Casa 50 a pedir explicaciones mías, que por qué me tenían detenido y a pedir la libertad, y no le dieron en ningún momento nunca razón de nada, ni que si me tenían o no me tenían. Eso es lo mismo que está pasando ahorita con mucha gente que son encerradas en el Chipote, que la tienen más del tiempo establecido por la ley, que son 48 horas para ponerlo a la orden de un juez o darle libertad. A ellos no les importa, ellos te pueden tener el tiempo que ellos quieren ahí en el Chipote y hacen sufrir no solamente a la víctima, sino que hacen sufrir también a todos sus familiares al no tener noticias de su pariente que se encuentra ahí encarcelado. Creo que esas cárceles del Chipote deben de cerrarse, son infrahumanas, son intolerables para un ser humano que ahí lo tengan recluido. Incluso mismo, no creo que tampoco a ningún animal puede soportar el aislamiento a que a uno lo someten, a que lo tengan metido ahí en el Chipote. La Comisión Permanente de los Derechos Humanos espera que el gobierno reflexione y decida cerrar las celdas de El Chipote por ser un lugar de terror donde se vulneran los derechos de los nicaragüenses. Aun cuando sabemos que un gobierno intolerante, un gobierno que insensible ante las problemáticas de la población, pero tenemos fe en Dios que puede iluminar en esta oportunidad al gobierno, al presidente, para que de una vez cierre estas cárceles que ya tienen más de 85 años. Y sobre todo que en la Comisión Interamericana en 1981 recomendó el cierre de estas cárceles porque eran cárceles inaceptables y cárceles insoportables por su hacinamiento, por su infraestructura. Esta acción, a criterio de José Rizo, sería un avance significativo en materia de derechos humanos en el país. Después de escuchar los dramáticos testimonios que pudimos asistir hoy, es que yo creo que es justo buscar cómo en Nicaragua demos un paso adelante en la civilidad, en la cultura, cerrando lo que, según los relatos que dan, ha sido históricamente un centro. Monseñor Silvio Fonseca alegó que las condiciones en las cárceles del Chipote son temerosas y lamentables, donde posiblemente se efectúen actos de torturas psicológicas y físicas. Estas declaraciones fueron brindadas durante un foro de testimonio vivos promovido por la CPDH. La gente que ha pasado por ahí vienen al confesionario y lo duro que son celdas muy pequeñas donde es oscuro, donde la gente pierde la noción de tiempo. Son tristemente cosas del pasado que todavía se viven en el presente. De manera pues que es loable de que todos los nicaragüenses nos unamos para esta causa y
y que nos tratemos, insisto, ¿verdad?, con diálogo entre las diferentes opiniones, las diferentes ideas. El cierre del Chipote debe darse para que sea parte del pasado del país, afirmó el director de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, Marcos Carmona. Sobre todo lo que ha representado, que es el símbolo de la tortura en Nicaragua, estas cárceles deben de ser clausuradas y buscar los recursos necesarios para construir nuevas celdas. Los testimonios que nosotros tenemos de las violaciones a los derechos humanos y de las garantías constitucionales es que son cárceles que no prestan las condiciones. En la época de los 70, muchos nicaragüenses fueron torturados. Según la CPDH, las principales violaciones están relacionadas con el irrespeto al debido proceso legal, porque sus cárceles son utilizadas para detenciones preventivas. El primer día que llegamos fue horrible porque no nos dejaban dormir. Pasamos toda la noche en entrevistas. Era como cada hora y media que nos estaban entrevistando, pero el lugar es espantoso, horrible, creo que ningún ser humano se merece estar ahí. De acuerdo a datos brindados por la CPDH, en Nicaragua se reportan de 5 a 10 casos de torturas cometidas a personas que han sido encarceladas en las celdas policiales. Para el canal de noticias de Nicaragua informa Armando Amaya. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. La campaña del Chipote, en los últimos minutos que nos queda. Bueno, para nosotros vamos a ser claros, porque muchos andan diciendo que es una campaña preelectoral, otros andan diciendo que es una campaña de prestigio contra el gobierno. No, nuestra institución ha hecho un análisis que estas cárceles tienen más de 85 años de existencia. Desde Zelaya creo que se fundaron. La ocuparon en la dictadura de Somoza, en la época de los 80 y todos estos gobiernos. Ahí vos estuviste preso. Sí. Vos muy bien sabés cómo son esas cárceles. Así es. Son cárceles infrahumanas, son cárceles que no va con la dignidad de la persona. Sí, física y psicológicamente no va con la dignidad de un hombre, de una persona. Así es, de tal manera que nosotros hemos dicho, si Nicaragua ha suscrito convenios internacionales en cuanto a evitar la tortura, porque la tortura no solo es que te agarran y te golpeen, la tortura es psicológicamente tenerte en un cuarto oscuro, que no sabes si es de día, si es de noche, en donde te echan agua y te dejan húmedo, en donde no hay ventilación para respirar. Todo eso es una tortura psicológica. Una puerta de acero, como de 1 pulgada, con 1,5 pulgadas, donde solo abajito entra un poquito de luz y un poquito de aire, porque ahí todo está cerrado, ¿no? Ahora, de tal manera que eso debe desaparecer. Ahora, ¿qué es lo que decimos nosotros? Ahí han pasado varios presidentes. Ahí pasó el presidente Ortega, el presidente Bolaños, el presidente Alemán. Hombre, que eso sea parte de la historia del país, que sea declarado museo nacional. Porque fíjate que me decía una de las personas que es víctima, ojalá que este gobierno tenga la visión de cerrar eso, porque el día de mañana, que venga otro gobierno y venga con la mentalidad de troglodita, de volar pija, de volar pija y candela, van a volver a visitar esas cárceles. Entonces lo que queremos nosotros es que se construyan cárceles en donde no se le violenten sus derechos humanos. Pero además aquí un montón de gente derramó sangre y dio su vida para que eso no existiera. Así es. Entonces nosotros, lamentablemente, hay algunos sectores... ¿Pero qué va a promover? ¿Por qué está promoviendo usted una iniciativa de ley? En el septiembre del 2013 introducimos una iniciativa de ley a la Asamblea Nacional para que lo cierren y que se busquen recursos para crear un museo nacional y que sea parte de la historia, así como el Coyotepe, que también eso es parte de la historia y es un museo. Entonces yo creo que lo que se requiere aquí es voluntad y buscar recursos para construir nuevas celdas. Yo insisto, aquí se construyó un edificio muy elegante, la Dirección de Criminalística. Sí. Entonces que se busquen los recursos. Es el que está en la carretera Masaya, ¿no? Así es, que se busquen los recursos y se le garantice a la persona que está detenida
Una cárcel no de 5 estrellas, pero por lo menos acorde a la dignidad. Así es, de acuerdo a la dignidad de una persona. Ahora, y sería importante que te escucharan a vos un testimonio de 1 o 2 minutos que sepa la ciudadanía que nosotros no estamos inventando. No, yo lo he dicho varias veces. Los testimonios que nosotros nos dicen son los que vos nos están diciendo. Y en la época de Somoza y en los 80 no solo era psicológica, sino que te daban tus pijaditas también. Te daban tus pijaditas. Hoy quizás se ha superado eso. Pero quién sabe. ¿Quién sabe? Bueno. Todavía he oído, pues, a mí no me, pero sí he oído que hay otros que lo han hecho bailar, pues. Así es. Como le dicen, vas a bailar, te toca la hora de bailar, le dicen. Pues, por lo menos eso decían. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, contar con nosotros, cualquier cosa que nosotros podamos hacer para apoyar esa iniciativa, contar conmigo y contar con el programa. Te agradecemos, te felicitamos. Voy a presentarle una serie de reportajes alrededor de testimonios de gente que ha estado presa en el Chipote, que ha sido torturada en el Chipote, que ha sido víctima de abuso en el Chipote. Ustedes saben que desde hace años yo vengo insistiendo en que ese lugar de tortura, ese lugar para aquellos que lo conocemos, sabemos que no debería de existir. La CPDH con otras organizaciones y personajes metieron inclusive una solicitud a la Asamblea Nacional para que sea declarado como una cuestión histórica, pues, pero ya que se cierre y que no pueda ser activa como está. Vamos a presentar una serie de 4 reportajes, comenzando el día de hoy alrededor de ese tema, y después regresamos con nuestro invitado, el doctor Noel Vidaurre Arguello. El doctor René Vargas todavía sigue cumpliendo compromisos en Europa de trabajo. Vamos a ver la primera parte del documental. A pesar de que en el mundo poco a poco se viene aboliendo la tortura, en Nicaragua todavía quedan lugares que representan este símbolo. El mejor escenario para hablar sobre este tema es el Chipote. Primero se llamó La Loma, hoy se conoce como la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, un lugar históricamente utilizado por los gobiernos de turno para castigar y reprimir a enemigos y antisociales. El Chipote ha existido a lo largo del tiempo y a través de los diferentes gobiernos. La Oficina de Seguridad Nacional era el aparato de represión del Estado somocista, ¿verdad? Y era la instancia que administraba las cárceles del Chipote en los años 70. Que en los años 70 no se llamaba el Chipote, sino que le decían La Loma, ¿verdad? O el búnker, las cárceles del búnker. Para el año 1931, el Palacio Presidencial que construyó el presidente José María Moncada quedó severamente dañado por el terremoto de ese mismo año que destruyó Managua. Posteriormente, debajo del Palacio Presidencial, se construyeron sótanos que luego se convertirían en calabozos, donde se contarían los horrores de las torturas que el general Somoza aplicaría a todos los presos que llevaban a ese macabro lugar. Cuando ustedes van al Chipote se dan cuenta que por la parte de arriba pues se mira todo, se ve algo normal, hay oficinas, etcétera. Pero las cárceles de tortura están en la parte subterránea. Lamentablemente nosotros como CPDH no hemos tenido la oportunidad de visitar las cárceles, sin embargo, los testimonios de las personas que han pasado por ahí nos dan cuenta de cuáles son las situaciones. A través del tiempo la CPDH ha venido recibiendo constantes denuncias de violación a sus derechos humanos. ¿Y cómo son estas violaciones? Bueno, tortura física y tortura psicológica y las mismas condiciones carcelarias de este centro de detención son infrahumanas. Sabemos que son cárceles que tienen más de 85 años, sabemos que desde la época de la dictadura de Somoza se utilizaban estas cárceles y tenemos los testimonios de las personas, tenemos testimonios a lo largo del tiempo y igualmente sucedió en los 80 y en los gobiernos, entre paréntesis, demócratas. El artículo 36 de nuestra Constitución Política claramente establece y prohíbe la tortura, ¿verdad?
prohíbe que las personas sean sometidas a tratos inhumanos, crueles y degradantes. Y cuando hablamos de esto, no solamente estamos hablando de una acción física, sino también de la tortura psicológica. La primera vez, en 1971, me golpearon sin hacerme víctima de esas torturas técnicas que se describen en la literatura sobre este tema. Los interrogatorios, para lo cual sí le quitaban la capucha a uno bajo unos potentes reflectores, ¿no? Lámparas poderosas de una gran intensidad de luz y de calor, que es para mí otra forma de tortura, ¿no? Y en la segunda ocasión, o sea, en 1976, hubo una cosa muy curiosa, inolvidable para mí, ¿no? Además de golpes y los interrogatorios en esas condiciones, encadenado prácticamente a la pared por medio de las esposas. En una ocasión, debe haber sido en la madrugada, al filo de la medianoche, me llegaron a sacar y me llevaron yo iba encapuchado, yo sentía que era como en los alrededores de la laguna de Tizcapa. En 1984, estando recluido en Tipitapa, en la cárcel modelo de Tipitapa, fuimos trasladados varios prisioneros hacia el Chipote, las cárceles del Chipote, cárceles construidas o reconstruidas. Supuestamente eran cárceles viejas, pero con el gobierno sandinista reconstruyó las cárceles. Una descripción de las cárceles era una bóveda de por lo menos 6 metros de ancho por unos 10 de largo o 8 de largo podría ser. Fueron hechas o reconstruidas, no sé realmente si estaban en tiempos del gobierno de Somoza, pero esas que nos metieron nosotros eran paredes hechas con esas piedras canteras. Esa es parte la primera parte del documental que vamos a estar viendo todos estos días sobre lo que es el Chipote. En realidad es todo basado en lo que uno recuerda en la mente de cómo es, ¿verdad? Porque fotos no se ha podido conseguir o no se ha logrado conseguir. Pero por ejemplo ahí hay una cárceles donde están totalmente cerradas, cuartos donde no hay inodoro, hay un hueco donde ahí tiene que hacer uno todo, no hay ventilación, la única ventilación y luz que hay es a través de lo que entra de la rendija de una puerta de acero que hay. Es como que si tuviera, pues no sé cómo será el infierno, pero es como que si tuviera el infierno cuando uno cae preso y está ahí por muy poco tiempo que esté, hasta el muy huevón se hace agüita. El día de ayer comenzamos oyendo una serie de testimonios, porque desde este programa nos sumamos a la Comisión Permanente de Derechos Humanos en la campaña que hay para la eliminación del Chipote, que se cierre de una vez por todas ese centro que se ocupa y se ha ocupado para torturar a aquellos que desgraciadamente caen y llegan a esas instalaciones. Vamos a continuar y hemos dividido en 4 capítulos, ayer tuvimos el primero, vamos a continuar brevemente con la siguiente serie de testimonios alrededor de lo que pasa en el Chipote. Continuemos con los testimonios. Para ese entonces, el lugar se llamaba La Loma y era el lugar perfecto para poner en prisión todo aquel revolucionario que provocara inestabilidad en el país. Uno de los que estuvieron en las rejas del Chipote fue el mismo presidente Daniel Ortega, quien recibió torturas de todo tipo en las entrañas de La Loma. Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños y Pedro Joaquín Chamorro. Por ahí han pasado diferentes personas por diferentes motivos. En los años 70 pues se pensaba de que era solamente para los
los opositores políticos del régimen somocista. En los años 80 también tuvo esa lógica, pero en los últimos años ya la lógica ya no tiene una lógica claramente establecida o específica. Ahí pasa todo el mundo, siempre y cuando la gente que maneja el poder, los hilos del poder, decida que van a pasar por ahí. Según testigos que vivieron en carne propia el encarcelamiento en el Chipote, aseguran que ahí se cometen abusos como la tortura psicológica y con mayor saña en contra de personas sospechosas de crímenes comunes y políticos. En la loma de Tizcapa habían tortura, que incluso utilizaban chuzos eléctricos en el tiempo de Somoza. Tenemos algunos testimonios de los años 80 y de los años 90 donde todavía ese tipo de cosas siguen utilizando. En el Chipote las agresiones fueron más que todo psicológicas, ¿verdad? Las agresiones fueron verbales, porque solo te llaman con palabras soeces, ¿verdad? En el interrogatorio, lo último que este comisionado me dijo, ¿verdad? Que me dicen que es de apellido Avellán, pero yo ya miré a este comisionado de apellido Avellán y no es él, es otro comisionado, ¿verdad? El que se encargó de eso. Quiero decir que él me dijo, vos pensás, hijo de la gran tal por cual, que a vos te vamos a hacer un héroe. Jamás vamos a dejar que vos seas un héroe. Primero te morís aquí en el Chipote, pero no vamos a dejar que seas un héroe. Se levantó y se fue, ahí terminó el interrogatorio. En el Chipote comenzaron a preguntarme porque yo era la que más sangraba de la cara. Y nos comenzaron a decir que, ay, mira, iba a dejar 30 años desde que llegamos. Lo único que yo pensaba era en mis hijos, porque cómo iban a sobrevivir. Yo tengo 5 niños. Eso fue horrible. Cada persona, cada policía se lo reían. Y yo le expliqué, porque uno por uno fuimos platicando con ellos y decía, pero ¿qué andan haciendo ahí si eso es mentira? ¿Por qué se dejan engañar por las personas? A mí me amenazaban que si no hacía la verdad no salía a la cárcel. Me dijeron en Managua, en Chipote. Que si yo no hablaba pues la verdad, y que voy a decir verdad, le digo, por la verdad murió Jesucristo, por la verdad pues tenemos que morir, le digo. Yo estoy diciendo la verdad, no estoy diciendo la mentira. Y así lo llevaron hasta el Chipote. Mire, Dios lo dio mucha fuerza y fortaleza. Lo fortaleció nuestro Señor a nosotros. Porque no los quejamos, no les dijimos nada. Tal vez ellos lo que querían que nosotros lloráramos y le pidiéramos de rodillas a esos perros viejos. Pero ese gusto no se lo dieron ellos con nosotros. Y ahí son mujeres las carceleras. Yo, por ejemplo, los días que estuve preso, yo pasé en boxer solo. La ropa a mí no me la dieron. Me sacaban a atestiguar a madrugada, hasta incluso cuando me llevaron a una oficina, ahí fue donde me dieron unos zapatos que no eran los míos. Los zapatos me dice, ponete los zapatos, que fue uno que murió, me dice, ahorita, me dice. Unos grandes. Bueno, gente, estamos de regreso oyendo los testimonios. Para aquellos que estábamos platicando con el doctor Aguirre esa casa, acordándonos preguntando, aquellos que estuvimos allá, yo tuve la desgracia de estar ahí un par de días. Ese lugar no debería existir, definitivamente no debería existir, y nos estamos acordando también de que ahí tuvo Danilo Lacayo, tuvo el excontralor Agustín Arquín, Anaya también alrededor de aquellos tiempos. Vamos a continuar con la tercera parte de video que hay alrededor de los testimonios sobre el cierre del Chipote. Una campaña liderada por la CPDH, respaldada por la Iglesia Católica, respaldada por muchos sectores. Es más, el documento, que si no me equivoco, que le entregó la Conferencia Episcopal al gobierno hace más de un año, incluía la solicitud de cierre del Chipote, lo cual este programa desde un principio se ha apoyado y hemos manifestado nuestro rechazo a la existencia del Chipote y nuestro apoyo. Vamos a continuar con la serie de testimonios alrededor de por qué se debe cerrar el Chipote, y testimonios de gente que han sido víctimas y han estado, entre comillas, hospedados en el Chipote. Vamos a continuar y después regresamos con nuestro invitado, el padre Juan Carballo. Chipote murieron
murió un compañero que se llamaba Ramón Ordóñez, de 18 años, de la CTR. Lo dejaron solo y murió por inanición. Ahí es triste. Ahí te digo que ahí no te vas a morir por los años, ahí te vas a morir por el sistema donde estás. Sobre las torturas que se viven en el Chipote, las autoridades de la Policía Nacional han rechazado y evitado hablar sobre este tema, que medios de comunicación y organismos de derechos humanos como la CPDH inspeccionen el lugar donde se denuncian constantemente abusos policiales. El miércoles que se dio el diálogo hablaban específicamente los obispos y hacen una sugerencia de cerrar el Chipote. ¿Ustedes han analizado esa recomendación? Porque no solo ellos lo recomiendan, sino también organismos de derechos humanos. Fue un diálogo entre los señores obispos y el presidente de la República y jefe supremo de la Policía Nacional. Cuando él está de por medio, la Policía Nacional no emite criterios. Entonces no hay posibilidad, a menos que se lo ordene el presidente. No emitimos criterios. Nosotros no hemos visitado en ningún periodo de gobierno, no hemos podido visitar las cárceles subterráneas del Chipote, ¿verdad? En los años que tiene de existencia. Hemos ido al Chipote en la parte de afuera, en la parte de la oficina, pero nunca nos han permitido hacer una inspección sobre las celdas subterráneas, las cuevas que sirven de celda. Un caso más reciente ocurrió en diciembre de 2014, durante una protesta de campesinos de El Tule en contra del canal interoceánico de Nicaragua. Durante la manifestación, la policía arremetió contra los protestantes y capturó a cerca de 50 de ellos, quienes posteriormente fueron detenidos en el Chipote. Ellos decían, ¿qué querés? Que te maten, decía. Y ya yo solo con la cabeza agachada, pues, porque ya que lo maten a uno, si es sangre fría, no, es duro, pues. Y yo pensé, ahora sí nos van a matar, porque ellos ya no, de comienzo nos dijeron que ahí íbamos a morir, que nosotros no íbamos a sobrevivir, que nos iban a matar pues por terroristas, porque nosotros quisimos terminar todos los pinos. Desde que me dijeron a mí, y me apalearon esto, y me dicen, vas para el Chipote, yo sinceramente, yo encomendé mi alma a Jesucristo. Yo creí directamente que yo de ahí solo no iba a regresar, ni mi hueso, pensé yo que iba a regresar, que yo iba a morir directamente. En los casos específicos de El Chipote, la CPDH ha señalado que las denuncias del maltrato y la falta de información en las celdas se han multiplicado. Muchas de las denuncias hablan de una celda a la que se le conoce por el nombre de La Chiquita, un espacio tan pequeño donde apenas cabe una persona. Me metieron en La Chiquita, una celda pequeña como de un metro de altura, como la cosa es que te hacen quedar en esa celda chiquita como en una posición bien incómoda, pues, en donde no podés ni levantarte ni bajarte, porque si te bajás pegan las rodillas con el frente de la chiquita y no te podés levantar tampoco. Ahí me tuvieron como 3 horas. La presión por el cierre del Chipote ha llegado hasta la Iglesia Católica. El 21 de mayo de 2014, los obispos de la Conferencia Episcopal pidieron también el cierre de la cárcel en una carta que entregaron directamente al presidente de la República, Daniel Ortega. La CPDH también ha solicitado este apoyo incondicional a los jerarcas católicos. Ellos han expresado su respaldo total a esta iniciativa. Ya ellos nos han expresado que en la carta del 21 de mayo fue uno de los puntos que se le puso al gobierno para que se clausuren estas cárceles y que van a seguir, ¿verdad?, con esta lucha, con esta iniciativa que hemos iniciado y que la respaldan en su totalidad. De tal manera que nosotros como CPDH nos sentimos contentos porque ellos en alguna medida están siempre dispuestos a respaldar esta iniciativa. Uno que ha alzado la voz a favor del cierre del Chipote ha sido el obispo auxiliar de Managua, quien a través de su cuenta de Twitter señaló: cierre de la vergonzosa cárcel de El Chipote, la verdad sobre la muerte de Francisco Javier Ponce y nunca más torturas en Nicaragua. El caso al que hace alusión Monseñor Báez es el de Francisco Javier Ponce Sanarrucia, quien fue encontrado ahorcado en el techo de una de las celdas de El Chipote.
El joven estaba detenido e investigado por vinculaciones a la muerte del oficial del Ejército de Nicaragua, Rafael Delgadillo Mora, ocurrido en Rivas. Para los testigos presenciales de estas cárceles, la muerte de Sana Rusia ocurrió en otras circunstancias. El caso continúa en la impunidad. Ahí salen las personas que dicen ellos que se suicidan y son totalmente infundadas, son mentiras. Ahí no hay opción de que vos te puedas suicidar. Nosotros estuvimos 8 días en el Chipote y sabemos que no hay condiciones para que vos te suicides. Eso es absurdo, ahí nadie se puede matar, ahí no hay de dónde colgarse, es una gran locura, es una gran mentira, es una estupidez, es que ahí no hay de dónde colgarse. Si los barrotes son chiquitos, los de una puerta, el resto de la puerta es no hay hueco, no hay nada, donde si una mano es lo que entra ahí, pero ahí no hay forma de colgarse, que dicen que se colgó el muchacho de aquí de Rivas, que yo había escuchado eso. La comisión... Bueno, es increíble, vamos a ir oyendo durante toda esta semana sin número de testimonios alrededor de lo que piensa, de lo que sucede en el Chipote, y es increíble que siglo XXI todavía esté abierto y exista el Chipote, y es increíble que ni el gobierno de doña Violeta, ni el gobierno del doctor Alemán, ni el gobierno del presidente Bolaños, ni el gobierno del presidente Ortega lo cierren. Ahora le toca la pelota al presidente Ortega a ver si él va a ser al fin el presidente que cerró un lugar de tortura como el Chipote. Tanto ya los otros presidentes y expresidentes perdieron su oportunidad. Vamos a continuar, vamos a presentar con la cadena de testimonios alrededor de la campaña que inició la CPDH y que nosotros venimos promoviendo desde hace tiempo también para el cierre del Chipote. Es más, nuestro invitado, el ingeniero Agustín, también estuvo ahí, si no me equivoco, en uno de las víctimas. Arriba y abajo. arriba y abajo. Vamos a continuar con la cadena de testimonios alrededor de por qué estamos promoviendo el cierre del Chipote. Y quiero aclarar algo también, porque ayer me preguntaron varios jóvenes que si el Chipote lo había hecho el gobierno del presidente Ortega. No lo hizo el gobierno del presidente Ortega. Se hizo desde los tiempos de Somoza. El problema es que pasó el gobierno de doña Violeta y no lo cerraron. Pasó el gobierno del presidente Alemán y no lo cerraron. Pasó el gobierno del presidente Bolaño y no lo cerraron. Ahora estamos en el segundo mandato seguido del presidente Ortega y no se ha cerrado. Pasará el presidente Ortega como a la historia como el presidente que siguió igual que los demás, permitiendo que ese lugar de tortura existiera, o al fin lo cerrará. Ese es parte de la interrogante. Vamos con los testimonios. Permanente de Derechos Humanos, CPDH, preocupada por los abusos constantes de las autoridades policiales nicaragüenses en el histórico centro de detención conocido como el Chipote, se ha planteado desde septiembre de 2013 la ejecución de una campaña para exigir el cierre definitivo del reclusorio. A lo largo de estos años son incontables las denuncias. Solo este año hemos recibido más de 40 denuncias de la gente que estuvo en el Chipote, y a lo largo de los años, como te digo, son constantemente. Solo el año pasado se recibieron más de 50 de la gente que estuvo detenida en el Chipote, y en este sentido pues los testimonios que dan las personas son testimonios lamentables. Pero algo importante, que no solo es el hecho de que te torturen físicamente, aquí hay tortura psicológica, y con solo el hecho de estar allí en un cuarto oscuro, que no hay ventilación, eso es una tortura psicológica. De tal manera que nosotros instamos a ustedes, los hombres y mujeres de prensa, que siempre a través de la historia sabemos de la objetividad, de darle a conocer a todos los nicaragüenses el trabajo que vamos a desarrollar, y esperemos que nos apoyen para que las autoridades, los tomadores de decisión, de una vez por todas, clausuren esas cárceles tenebrosas, esas cárceles que solo ha traído luto y dolor al pueblo de Nicaragua. Ahí es donde llevan gente a ser torturada, asesinada y desaparecida. ¿El respaldo total de la bancada democrática? A esta iniciativa tiene el respaldo total de la bancada democrática para que se cierre esa cárcel de una vez por todas, se declare museo.
La campaña tiene como objetivo principal promover una conciencia social para exigir el cierre del centro de detención, persuadir a autoridades del Estado a considerar el cierre inmediato como una necesidad para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Esta razón de ser la comparte gran porcentaje de la población. Para mí, yo creo que es mejor que lo cierren, porque es lo más importante, ya eso deberían de cambiarlo y sería bueno que lo hicieran como un museo ya, para que los jóvenes se den cuenta y se indaguen cómo fueron los antepasados, lo que pasaron, tortura, y yo creo que eso ya no debería de existir, sería bueno que lo cerraran. Sería bueno porque pobrecito, ahí lo que sufren son los familiares de los reos, que no miren a sus reos, pues que lleguen a visitarlos, que la gente que viene de los departamentos, que sí, está bien, que lo cierren mejor. Bueno, eso era parte de los testimonios de gente que ha estado, de lo que conocemos de ese lugar. Vamos a terminar con la serie de reportajes que hemos venido presentando durante toda la semana para sumarnos a la demanda que hay liderada por la CPDH, la Iglesia Católica y diferentes sectores para que se cierre el Chipote, un lugar que ha servido para torturar gente, un centro de torturas que fue creado por la Guardia en los años 60, 70 y que desgraciadamente los gobiernos democráticos siguientes, tanto el gobierno de doña Violeta, tanto con el gobierno del doctor Alemán, el gobierno del presidente Bolaños y ahora el gobierno del presidente Ortega, no han querido cerrar. Y los señalamientos de abusos que se siguen cometiendo en ese lugar se mantienen. Así que hemos presentado una serie de reportajes toda esta semana. Vamos a concluir con ese reportaje y después entramos de lleno ya, después de unos minutos, con nuestro invitado Néstor Avendaño. Vamos a cerrar ya lo que es el video alrededor del Chipote. Esta iniciativa me parece correcta porque creo que todas las personas tenemos a una mejor calidad de vida y eso incluye no al maltrato, incluso cuando hay leyes que sí obligan a echar presa a las personas, pero tampoco caer en el nivel de la tortura porque no es correcto. Así que es una excelente iniciativa porque creo que así va a poder mejorar el sistema para cuidar a las personas. Incluso si alguien de mayor edad pudiera caer preso, no sería una opción con la tortura. Entonces es una excelente iniciativa para que puedan desaparecer todo eso. Ese centro ha sido uno de los más duros, según dicen. Yo estoy de acuerdo. Bueno, creo que sería lo ideal, pues, ya que todo ser humano tiene derecho a, tanto que esté en prisión por lo que haya cometido, tiene derecho a ver a sus familiares, pues, de que ya que son ellos los que velan por el bienestar de ellos. Entonces, pienso que sería una buena iniciativa de parte de la CPDH, pues, porque así están respetando de alguna manera los derechos de los presos. Quizás a mi edad que tenga, pues no supe cómo era en aquel tiempo, pero según las versiones que hay, que antes era una tortura, aún dicen que en vez de pedir agua le daban vinagre, y hasta donde tengo entendido, pues uno no es quien para tomar esas torturas, y fuera bueno pues de que ese lugar lo ocupen para otro tipo de cosas, un museo para ir a divertirse, pero no para torturar a la gente, porque nadie es quien para torturar a nadie. Entonces está perfectamente bien pues lo que quieren hacer y esperamos de que sea una ley aprobada, pues. Eso del Chipote no, porque realmente la gente no mira a sus familiares y allá en la modelo dicen pues que ahí los miran, pues. Yo nunca he llegado a ese extremo. Dicen que en otro tiempo era un símbolo de tortura, torturaban a la gente. Así es, en el tiempo de los Somoza, tengo 60 años, y en el tiempo de los Somoza, eso, bueno, en el tiempo de los Somoza ahí mataban a la gente, psicológicamente y de todas maneras. Pues yo considero que esa es una excelente iniciativa, ¿verdad? Porque la verdad pues de que eso dejó tragos amargos a la población en sí, pues aquí en Nicaragua, y considero pues de que es bueno que es la iniciativa y estoy de acuerdo en eso.
Esto es para la CPDH, que siga impulsando buena iniciativa. No al abuso, no a la discriminación. Queremos el respeto en nuestra nación. No al abuso, no a la discriminación. Queremos el respeto en nuestra nación. Porque ahí es tortura, ahí es morirse. Una persona no aguantará, se muere rápido. Ese es el llamado que le hago. ¿Pensó que cuando ingresaban a esa cárcel ya no iban a regresar? Sí, es que desde el momento que entramos los dijeron, aquí ustedes no salen nunca. Y ahí, desde que lo dicen ellos. Y la principal demanda de la población de Nicaragua es el cierre del Chipote por los actos de tortura. Se tiene que cerrar. ¿Por qué? Porque son cosas que no deben de permanecer en nuestro país. Eso para mí lo tienen que cerrar definitivamente, porque eso es ahí una tortura. Es para torturar a la gente. Mire, yo creo que ellos deberían cerrar voluntariamente esas instalaciones que evocan experiencias tan desagradables para nicaragüenses en tres épocas distintas: la época somocista, la época de la revolución sandinista y ahora la época del gobierno de Daniel Ortega. Yo creo que este gobierno debería más bien agradecerles a organizaciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que están promoviendo la clausura, el cierre de esas instalaciones, porque de alguna manera pues eso hasta les lavaría la imagen, les lavaría la cara. Ellos podrían decir: estamos cumpliendo nuestros compromisos internacionales en materia de respeto a los derechos humanos, contra la tortura, etcétera. No entiendo realmente, no me parece inteligente esa obcecación en mantener contra viento y marea abiertas esas instalaciones, a menos que la idea sea inspirar temor. El Chipote debe cerrarse. Si no se cierra ahora, en este impulso, se cerrará en el futuro. Bueno, amigos, ese es el reportaje hecho por la CPDH con testimonio de mucha gente que padeció, y aquellos que no tuvimos la mala suerte de conocer el lugar, sabemos lo que eso significa. Ojalá que el gobierno oiga el clamor, ojalá que este gobierno dé el ejemplo, que otros gobiernos no lo pudieron hacer, porque no pueden acusar al gobierno del presidente Ortega de ser los que crearon el Chipote. Pero sí, el presidente Ortega puede llevarse la gloria y los créditos de ser el presidente que cerró el Chipote. Algo que no hizo ni don Enrique, que no hizo Alemán, que no hizo doña Violeta. Vamos a ver si él acepta el reto de cerrar el Chipote. A pesar de que en el mundo poco a poco se viene aboliendo la tortura, en Nicaragua todavía quedan lugares que representan este símbolo. El mejor escenario para hablar sobre este tema es el Chipote. Primero se llamó La Loma, hoy se conoce como la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, un lugar históricamente utilizado por los gobiernos de turno para castigar y reprimir a enemigos y antisociales. El Chipote ha existido a lo largo del tiempo y a través de los diferentes gobiernos. La Oficina de Seguridad Nacional era el aparato de represión del Estado somocista, ¿verdad? Y era la instancia que administraba las cárceles del Chipote en los años 70. Que en los años 70 no se llamaba el Chipote, sino que le decían La Loma, ¿verdad? O el búnker, las cárceles del búnker. Para el año 1931, el palacio presidencial que construyó el presidente José María Moncada quedó severamente dañado por el terremoto de ese mismo año que destruyó Managua. Posteriormente, debajo del Palacio Presidencial, se construyeron sótanos que luego se convertirían en calabozos, donde se contarían los horrores de las torturas que el general Somoza aplicaría a todos los presos que llevaban a ese macabro lugar. Cuando ustedes van al Chipote se dan cuenta que por la parte de arriba pues se mira todo, se ve algo normal, hay oficinas, etcétera. Pero las cárceles de tortura están en la parte subterránea. Lamentablemente nosotros como CPDH no hemos tenido la oportunidad de visitar
las cárceles. Sin embargo, los testimonios de las personas que han pasado por ahí nos dan cuenta de cuáles son las situaciones. A través del tiempo, la CPDH ha venido recibiendo constantes denuncias de violación a sus derechos humanos. ¿Y cómo son estas violaciones? Bueno, tortura física y tortura psicológica, y las mismas condiciones carcelarias de este centro de detención son infrahumanas. Sabemos que son cárceles que tienen más de 85 años, sabemos que desde la época de la dictadura de Somoza se utilizaban estas cárceles, y tenemos los testimonios de las personas, tenemos testimonios a lo largo del tiempo, y igualmente sucedió en los 80 y en los gobiernos, entre paréntesis, demócratas. El artículo 36 de nuestra Constitución Política claramente establece y prohíbe la tortura, ¿verdad? Prohíbe que las personas sean sometidas a tratos inhumanos, crueles y degradantes, y cuando hablamos de esto no solamente estamos hablando de una acción física, sino también de la tortura psicológica. La primera vez en 1971 me golpearon sin hacerme víctima de esas torturas técnicas que se describen en la literatura sobre este tema. Los interrogatorios, para lo cual sí le quitaban la capucha a uno bajo unos potentes reflectores, ¿no? Lámparas poderosas de una gran intensidad de luz y de calor, que es para mí otra forma de tortura, ¿no? Y en la segunda ocasión, o sea, en 1976, hubo una cosa muy curiosa, inolvidable para mí, además de golpes y los interrogatorios en esas condiciones, encadenado prácticamente a la pared por medio de las esposas. En una ocasión, debe haber sido en la madrugada, al filo de la medianoche, me llegaron a sacar y me llevaron yo iba encapuchado, yo sentía que era como en los alrededores de la laguna de Tizcapa. En 1984, estando recluido en Tipitapa, en la cárcel modelo de Tipitapa, fuimos trasladados varios prisioneros hacia el Chipote, las cárceles del Chipote, cárceles construidas o reconstruidas. Supuestamente eran cárceles viejas, pero con el gobierno sandinista reconstruyó las cárceles. Una descripción de las cárceles era una bóveda de por lo menos 6 metros de ancho por unos 10 de largo, o 8 de largo podría ser. Fueron hechas o reconstruidas, no sé realmente si estaban en tiempos del gobierno de Somoza, pero esas que nos metieron nosotros eran paredes hechas con esas piedras canteras. Para ese entonces, el lugar se llamaba La Loma y era el lugar perfecto para poner en prisión todo aquel revolucionario que provocara inestabilidad en el país. Uno de los que estuvieron en las rejas del Chipote fue el mismo presidente Daniel Ortega, quien recibió torturas de todo tipo en las entrañas de La Loma. Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños y Pedro Joaquín Chamorro. Por ahí han pasado diferentes personas por diferentes motivos. En los años 70 pues se pensaba de que era solamente para los opositores políticos del régimen somocista. En los años 80 también tuvo esa lógica, pero en los últimos años ya la lógica ya no tiene una lógica claramente establecida o específica. Ahí pasa todo el mundo, siempre y cuando la gente que maneja el poder, los hilos del poder, decida que van a pasar por ahí. Según testigos que vivieron en carne propia el encarcelamiento en el Chipote, aseguran que ahí se cometen abusos como la tortura psicológica y con mayor saña en contra de personas sospechosas de crímenes comunes y políticos. En la Loma de Tizcapa habían tortura, que incluso utilizaban chuzos eléctricos en el tiempo de Somoza. Tenemos algunos testimonios de los años 80 y de los años 90 donde todavía ese tipo de cosas siguen utilizando.
En el Chipote las agresiones fueron más que todo psicológicas, ¿verdad? Las agresiones fueron verbales, porque solo te llaman con palabras soeces, ¿verdad? En el interrogatorio, lo último que este comisionado me dijo, ¿verdad? Que me dicen que es de apellido Avellán, pero yo ya miré a este comisionado de apellido Avellán y no es él, es otro comisionado, ¿verdad? El que se encargó de eso. Quiero decir que él me dijo, vos pensás, hijo de la gran tal por cual, que a vos te vamos a hacer un héroe. Jamás vamos a dejar que vos seas un héroe. Primero te morís aquí en el Chipote, pero no vamos a dejar que seas un héroe. Se levantó y se fue, ahí terminó el interrogatorio. En el Chipote comenzaron a preguntarme porque yo era la que más sangraba de la cara. Y nos comenzaron a decir que, ay, mira, iban a dejar 30 años desde que llegamos. Lo único que yo pensaba era en mis hijos, porque cómo iban a sobrevivir. Yo tengo 5 niños. Eso fue horrible. Cada persona, cada policía se lo reían. Y yo le expliqué, porque uno por uno fuimos platicando con ellos y decía, pero ¿qué andan haciendo ahí si eso es mentira? ¿Por qué se dejan engañar por las personas? A mí me amenazaban que si no hacía la verdad no salía a la cárcel. Me dijeron en Managua, en Chipote. Que si yo no hablaba pues la verdad, y que voy a decir verdad, le digo, por la verdad murió Jesucristo, por la verdad pues tenemos que morir. Le digo. Yo estoy diciendo la verdad, no estoy diciendo la mentira. Y así lo llevaron hasta el Chipote. Mire, Dios lo dio mucha fuerza y fortaleza. Lo fortaleció nuestro Señor a nosotros. Porque no los quejamos, no les dijimos nada. Tal vez ellos lo que querían que nosotros lloráramos y le pidiéramos de rodillas a esos perros viejos. Pero ese gusto no se lo dieron ellos con nosotros. Y ahí son mujeres las carceleras. Yo, por ejemplo, los días que estuve preso, yo pasé en boxer solo. La ropa a mí no me la dieron, me sacaban a testiguar a madrugada, hasta incluso cuando me llevaron a una oficina, ahí fue donde me dieron unos zapatos que no eran los míos. Los zapatos me dice, ponete los zapatos, que fue uno que murió, me dice, ahorita, me dice, unos grandes zapatotes. En el Chipote murió un compañero que se llamaba Ramón Ordóñez, de 18 años, de la CTN. Lo dejaron solo y murió por inanición. Pero ahí es triste. Ahí te digo que ahí no te vas a morir por los años, ahí te vas a morir por el sistema donde estás. Sobre las torturas que se viven en el Chipote, las autoridades de la Policía Nacional han rechazado y evitado hablar sobre este tema, que medios de comunicación y organismos de derechos humanos como la CPDH inspeccionen el lugar donde se denuncian constantemente abusos policiales. El miércoles que se dio el diálogo hablaban específicamente los obispos y hacen una sugerencia de cerrar el Chipote. ¿Ustedes han analizado esa recomendación? Porque no solo ellos lo recomiendan, sino también organismos de derechos humanos. Fue un diálogo entre los señores obispos y el presidente de la República y jefe supremo de la Policía Nacional. Cuando él está de por medio, la Policía Nacional no emite criterios. Entonces no hay posibilidad, a menos que se lo ordene el presidente. No emitimos criterios. Nosotros no hemos visitado en ningún periodo de gobierno, no hemos podido visitar las cárceles subterráneas del Chipote, ¿verdad? En los años que tiene de existencia. Hemos ido al Chipote en la parte de afuera, en la parte de la oficina, pero nunca nos han permitido hacer una inspección sobre las celdas subterráneas, las cuevas que sirven de celda. Un caso más reciente ocurrió en diciembre de 2014, durante una protesta de campesinos de El Tule en contra del canal interoceánico de Nicaragua. Durante la manifestación, la policía arremetió contra los protestantes y capturó a cerca de 50 de ellos, quienes posteriormente fueron detenidos en el Chipote. Ellos decían, ¿qué querés? Que te maten, decía. Y yo solo con la cabeza agachada, pues, porque ya que lo maten a uno, si es sangre fría, no, es duro, pues. Y yo pensé, ahora sí nos van a matar, porque ellos ya no, de comienzo nos dijeron que ahí íbamos a morir, que nosotros no íbamos a sobrevivir, que nos iban a matar pues por terroristas, porque nosotros quisimos terminar todos los pinos. Desde que me dijeron a mí, y me apalearon esto, y me dicen, vas para el Chipote, yo sinceramente, yo encomendé mi alma a Jesucristo. Yo creí directamente que yo de ahí solo no iba a regresar, ni mi hueso, pensé yo que iba a regresar, que yo iba a morir directamente.
En los casos específicos de El Chipote, la CPDH ha señalado que las denuncias del maltrato y la falta de información en las celdas se han multiplicado. Muchas de las denuncias hablan de una celda a la que se le conoce por el nombre de La Chiquita, un espacio tan pequeño donde apenas cabe una persona. Me metieron en La Chiquita, una celda pequeña como de un metro de altura, como la cosa es que te hacen quedar en esa celda chiquita como en una posición bien incómoda, pues, en donde no podés ni levantarte ni bajarte, porque si te bajás, pegan las rodillas con el frente de la chiquita y no te podés levantar tampoco. Ahí me tuvieron como 3 horas. La presión por el cierre del Chipote ha llegado hasta la Iglesia Católica. El 21 de mayo de 2014, los obispos de la Conferencia Episcopal pidieron también el cierre de la cárcel en una carta que entregaron directamente al presidente de la República, Daniel Ortega. La CPDH también ha solicitado este apoyo incondicional a los jerarcas católicos. Ellos han expresado su respaldo total a esta iniciativa. Ya ellos nos han expresado que en la carta del 21 de mayo fue uno de los puntos que se le puso al gobierno para que se clausuren estas cárceles y que van a seguir, ¿verdad?, con esta lucha, con esta iniciativa que hemos iniciado y que la respaldan en su totalidad. De tal manera que nosotros como CPDH nos sentimos contentos porque ellos en alguna medida están siempre dispuestos a respaldar esta iniciativa. Uno que ha alzado la voz a favor del cierre del Chipote ha sido el obispo auxiliar de Managua, quien a través de su cuenta de Twitter señaló: cierre de la vergonzosa cárcel de El Chipote, la verdad sobre la muerte de Francisco Javier Ponce y nunca más torturas en Nicaragua. El caso al que hace alusión Monseñor Báez es el de Francisco Javier Ponce Sanarrucia, quien fue encontrado ahorcado en el techo de una de las celdas de El Chipote. El joven estaba detenido e investigado por vinculaciones a la muerte del oficial del Ejército de Nicaragua, Rafael Delgadillo Mora, ocurrido en Rivas. Para los testigos presenciales de estas cárceles, la muerte de Sanarrucia ocurrió en otras circunstancias. El caso continúa en la impunidad. Ahí salen las personas que dicen ellos que se suicidan y son totalmente infundadas, son mentiras. Ahí no hay opción de que vos te puedas suicidar. Nosotros estuvimos 8 días en El Chipote y sabemos que no hay condiciones para que vos te suicides. Eso es absurdo, ahí nadie se puede matar, ahí no hay de dónde colgarse, es una gran locura, es una gran mentira, es una estupidez, es que ahí no hay de dónde colgarse. Si los barrotes son chiquitos, los de una puerta, el resto de la puerta es no hay hueco, no hay nada donde si una mano es lo que entra ahí, pero ahí no hay forma de colgarse, que dicen que se colgó el muchacho de aquí de Rivas, que yo había escuchado eso. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, preocupada por los abusos constantes de las autoridades policiales nicaragüenses en el histórico centro de detención conocido como El Chipote, se ha planteado desde septiembre de 2013 la ejecución de una campaña para exigir el cierre definitivo del reclusorio. A lo largo de estos años son incontables las denuncias. Solo este año hemos recibido más de 40 denuncias de la gente que estuvo en El Chipote y a lo largo de los años, como te digo, son constantemente. Solo el año pasado se recibieron más de 50 de la gente que estuvo detenida en El Chipote y en este sentido pues los testimonios que dan las personas son testimonios lamentables. Pero algo importante que no solo es el hecho de que te torturen físicamente, aquí hay tortura psicológica y con solo el hecho de estar allí en un cuarto oscuro, que no hay ventilación, eso es una tortura psicológica. De tal manera que nosotros instamos a ustedes, los hombres y mujeres de prensa, que siempre a través de la historia sabemos de la objetividad, de darle a conocer a todos los nicaragüenses el trabajo que vamos a desarrollar y esperemos que nos apoyen para que las autoridades, los tomadores de decisión, de una vez por todas, clausuren esas cárceles tenebrosas, esas cárceles que solo ha traído luto y dolor al pueblo de Nicaragua. Ahí es donde llevan gente a ser torturada, asesinada y desaparecida.
A esta iniciativa tiene el respaldo total de la bancada democrática para que se cierre esa cárcel de una vez por todas, se declare museo. La campaña tiene como objetivo principal promover una conciencia social para exigir el cierre del centro de detención, persuadir a autoridades del Estado a considerar el cierre inmediato como una necesidad para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Esta razón de ser la comparte gran porcentaje de la población. Para mí, yo creo que es mejor que lo cierren, porque es lo más importante, ya eso deberían de cambiarlo y sería bueno que lo hicieran como un museo, ya, para que los jóvenes se den cuenta y se indaguen cómo fueron los antepasados, lo que pasaron, tortura, y yo creo que eso ya no debería de existir, sería bueno que lo cerraran. Sería bueno porque, pobrecito, ahí lo que sufren son los familiares de los reos, que no miren a sus reos, pues que lleguen a visitarlo, que la gente que viene de los departamentos, que sí, está bien, que lo cierren mejor. Esta iniciativa me parece correcta porque creo que todas las personas tenemos a una mejor calidad de vida y eso incluye no al maltrato, incluso cuando hay leyes que sí obligan a echar presa a las personas, pero tampoco caer en el nivel de la tortura porque no es correcto. Así que es una excelente iniciativa porque creo que así va a poder mejorar el sistema para cuidar a las personas. Incluso si alguien de mayor edad pudiera caer preso, no sería una opción con la tortura. Entonces es una excelente iniciativa para que puedan desaparecer todo eso. Ese centro ha sido uno de los más duros, según dicen. Yo estoy de acuerdo. Bueno, creo que sería lo ideal, pues, ya que todo ser humano tiene derecho a, tanto que esté en prisión por lo que haya cometido, tiene derecho a ver a sus familiares, pues, de que ya que son ellos los que velan por el bienestar de ellos. Entonces, pienso que sería una buena iniciativa de parte de la CPDH, pues, porque así están respetando de alguna manera los derechos de los presos. Quizás a mi edad que tenga, pues no supe cómo era en aquel tiempo, pero según las versiones que hay, que antes era una tortura, aún dicen que en vez de pedir agua le daban vinagre, y hasta donde tengo entendido, pues uno no es quien para tomar esas torturas, y fuera bueno pues de que ese lugar lo ocupen para otro tipo de cosas, un museo para ir a divertirse, pero no para torturar a la gente, porque nadie es quien para torturar a nadie. Entonces está perfectamente bien pues lo que quieren hacer y esperamos de que sea una ley aprobada, pues. Eso del chipote no, porque realmente la gente no mira a sus familiares y allá en la modelo dicen pues que ahí los miran, pues. Yo nunca he llegado a ese extremo. Dicen que en otro tiempo era un símbolo de tortura, torturaban a la gente. Así es, en el tiempo de los Somoza, tengo 60 años, y en el tiempo de los Somoza, eso, bueno, en el tiempo de los Somoza ahí mataban a la gente, psicológicamente y de todas maneras. Pues yo considero que esa es una excelente iniciativa, ¿verdad? Porque la verdad pues de que eso dejó tragos amargos a la población en sí, pues aquí en Nicaragua, y considero pues de que es bueno que es la iniciativa y estoy de acuerdo en eso. Esto es para la CPDH, que siga impulsando buena iniciativa, no al abuso, no a la discriminación, queremos el respeto en nuestra nación, no al abuso, no a la discriminación, queremos el respeto en nuestra nación. Porque ahí es tortura, ahí es morirse, una persona no aguantará, se muere rápido, ese es el llamado que le hago. Ingresaban a esa cárcel ya no iban a regresar. Sí, es que desde el momento que entramos los dijeron, aquí ustedes no salen nunca. Y ahí desde que lo dicen ellos. Y la principal demanda de la población de Nicaragua es el cierre del chipote por los actos de tortura. Se tiene que cerrar. ¿Por qué? Porque son cosas que no deben de permanecer en nuestro país. Eso para mí lo tienen que cerrar definitivamente, porque eso es ahí una tortura. Es para torturar a la gente. Mire, yo creo que ellos deberían cerrar voluntariamente esas instalaciones que evocan experiencias tan desagradables para nicaragüenses en tres épocas distintas, la época somocista, la época de la revolución sandinista y ahora la época del gobierno de Daniel Ortega. Yo creo que este gobierno debería más bien agradecerles a organizaciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos que están promoviendo
la clausura, el cierre de esas instalaciones, porque de alguna manera pues eso hasta les lavaría la imagen, les lavaría la cara. Ellos podrían decir, estamos cumpliendo nuestros compromisos internacionales en materia de respeto a los derechos humanos, contra la tortura, etc. No entiendo realmente, no me parece inteligente esa obcecación en mantener contra viento y marea abiertas esas instalaciones, a menos que la idea sea inspirar temor. El chipote debe cerrarse. Si no se cierra ahora, en este impulso, se cerrará en el futuro.